operaciones o planeamiento comercial, dependiendo si es un tema de servicios. Y también logística, ¿no? Porque logística es la persona que, digamos, a veces directamente le entrega los insumos para un proceso de producción. Muchas empresas no tienen planeamiento comercial, tienen logística directamente, y de logística pasa a producción. Entonces eso va a depender del nivel de evolución que tenga la empresa. Una vez que pasa por actividades de transformación o de agregación de valor, se generan salidas, en este caso paquetes de bolsa, las cuales van a ser probablemente distribuidas al cliente final o a un cliente intermedio. Hay niveles, ¿no?, de clientes. En un retail, por ejemplo, tenemos mayoristas, minoristas, primero distribuidor, mayorista, minorista, y luego ya cliente final, dependiendo del nivel de operatividad que tenga la empresa. Un proceso también siempre tiene controles, ¿no? Por ejemplo, tiene medición de espesores y mermas, inspecciones visuales también. En las inspecciones visuales es cuando más se utiliza la hoja de verificación o checklist, también le dicen en inglés. Algunos parámetros de operación, por ejemplo, a qué velocidades debe funcionar una determinada máquina o a qué parámetros debería operar un determinado operario. O, por ejemplo, también a qué temperatura de ambiente debería estar almacenado un determinado producto, o bajo qué humedades relativas podrían estar trabajando en una planta de generación eléctrica. Entonces, hay muchos parámetros de control que van a depender del proceso en sí, la naturaleza. También tenemos los recursos, ¿no? Operarios, supervisores, máquinas, equipos, energía eléctrica, combustibles. Tenemos también información, ¿no? En todos los servicios, el activo principal o el activo que mayor genera valor es la información. El recurso humano ya dejó de ser el activo más importante de la organización hoy en día. Hoy en día es la información. La empresa que tenga información y que no solamente la tenga, sino que la sabe explotar y que la sabe consumir, es aquella empresa que mayor ventaja competitiva genera en el mercado. Y bueno, indicadores, ¿no?, del proceso que miran el desempeño del proceso. Por ejemplo, tenemos el porcentaje de mermas, si es que mi objetivo es disminuir las mermas, eficacia, cumplimiento de metas, ¿no?, producción planeada, producción realizada, eficiencia, todo lo que es el tema de optimización de recursos utilizados, recursos planificados, tiempo de ciclo, sobre todo en el tema de servicios, el tiempo es clave, y si es logístico más aún todavía. Hay un tiempo que se llama, nosotros usamos en mi empresa, que se llama el time to market. El time to market es el tiempo medio en el cual el equipo de BI al cual yo pertenezco entrega un determinado producto, ya sea un tablero, una tabla o una información determinada al área solicitante. Tenemos una relación de entregables todos los meses, sacamos el promedio que nos ha demorado cada una de los requerimientos de nuestras atenciones, y ese es nuestro benchmark, como se nos mide. Capacidad real, índice de capacidad real, CP, índice de capacidad real, que no es nada más que
justificación y 6 veces la desviación estándar del proceso. Y así, ¿no? Y sí, hay una serie de indicadores, dependiendo del objetivo del proceso. Como objetivo del control del proceso tenemos lo siguiente, ¿no? Establecer tolerancias para poder ir o saber dentro de qué valores podemos estar operando. Determinar la capacidad del proceso también, porque un requisito para la capacidad del proceso es justamente que los procesos estén bajo control estadístico. Mantener las características dentro de su tolerancia, claro, para ir monitoreando más que nada, ¿no? Que la característica crítica de calidad esté dentro de los límites de control. Los límites de control los vamos a calcular más adelante, pero no son nada más que la expresión del mismo proceso en sí. O sea, salen de su media y de su desviación o de su rango, en el caso de variables. Y en el caso de atributos también salen de su media y de su desviación, expresadas en fracciones no conformes o porcentaje de disconformidades por unidad. Bueno, y para vigilar y controlar la variación. Ahora, la variación la tenemos de la siguiente manera. Tenemos variación entre clases. Esto ya lo vimos un poquito en ANOVA, ¿no? En los grupos y dentro de los grupos, los tipos de variación. Y cuando cambia también de un momento a otro, ¿no? Digamos, el tiempo medio de operación de una máquina hoy día es 20, mañana es 25, mañana es 30, ¿no? Esa es la variación que hay de un momento a otro. Pero también nosotros ya conocemos la variación que existe en los grupos, en cada uno de los grupos. Estamos analizando, por ejemplo, un proceso que tiene 3, 4, 5 niveles. Y la variación que hay en los grupos, entre y dentro de los grupos. Y las causas de variación siempre van a ser las 6M, ¿no? Material, mano de obra, método, medio ambiente. Ahora, las causas son dos tipos de causas. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando encontrábamos en un ANOVA que el p-valor, digamos, era menor al 5%, podíamos establecer que las variaciones en el proceso a partir de ciertas variables o de ciertos factores X era o se debía al azar. Yo en un ejercicio incluso lo comenté. En la prueba de diferencia de medias, me parece que fue. Cuando teníamos un valor P o un estadístico calculado mayor que el estadístico de prueba, asumíamos que dada la evidencia muestral no había diferencia significativa de medias y que dicha diferencia se debía al azar. ¿No? Esto es algo parecido. Hay causas variabilidad aleatoria o variabilidad sistemática. Las causas pueden ser comunes o especiales. Cuando las variaciones se llevan al azar, les vamos a llamar causas comunes. Pero cuando encontremos variabilidad por encima o por debajo de los límites de control de un determinado proceso, vamos a decir que se debe a causas especiales o asignables. ¿Qué es una causa especial y una causa asignable?
fuera del límite, pero como concepto, atípico puede ser, entonces atípico es más considerado la distracción, pero aquí como vamos a tener dos gráficas de medias de desviaciones, una de ellas sí puede ser atípica, la otra es más relacionada a su tendencia central. De todos modos, aquí les he puesto algunas definiciones. Una causa común es la variabilidad aleatoria, porque variabilidad siempre va a haber, ¿no? Pero, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Una vez un docente de la maestría me comentaba que lo hacía en inglés, only the word is variable and less variability. O sea, todo lo que existe es impredecible y de lo único que estamos seguros de que es permanente es justamente la variabilidad. Que la variabilidad siempre va a existir. Imagínense que tenemos aquí un proceso, esta es la media, y por acá tenemos el límite superior de control, y por acá tenemos el límite inferior de control. Entonces, un proceso que tiene causas comunes se comporta de la siguiente manera. Y aquí están los subgrupos. Puede ser del 1, 2, 3, del 20. Aquí vamos a tener un punto por acá, luego por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Sube, baja, sube. Esta es la variación natural, la variación común. ¿Por qué es común? Porque las causas de esas variaciones se deben al azar, no se deben a un factor, digamos, que nos pueda preocupar en el futuro. Obviamente vamos a tener también algunos límites de alerta. Límite de alerta 1, también vamos a tener límite de alerta 2. Normalmente el límite superior de control es igual a X más 3 veces la desviación estándar del proceso. Y el límite inferior es X menos 3 veces la desviación estándar del proceso. ¿Cómo calculamos X? Con una fórmula. ¿Cómo calculamos este 3 sigma? Dependiendo de lo que estemos analizando, dependiendo de la cantidad de muestras, dependiendo del tipo de gráfica que estemos usando. No es lo mismo analizar rangos que desviaciones. Pero en síntesis es eso. Son tres, digamos, aquí hay 3 desviaciones y aquí también hay 3 desviaciones. Y dependiendo de la gráfica, vamos viendo qué forma utilizar. Ahora, no es lo mismo que las causas especiales, ¿no? Porque las causas especiales se comportan de otra manera. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, esta es la gráfica para el operario A y esta es la gráfica para el operario B. Pero aquí también tenemos límite superior, límite inferior. Digamos, se va comportando de manera similar, pero aquí se escapó. Y aquí volvió. Entonces, cuando encontremos un punto fuera de los límites, decimos que hay en su proceso controlado
proceso fuera de control causas especiales. Causas comunes. Vamos a ver esto las siguientes 2 semanas. No, porque la semana 8, no, 6, vamos a hacer una 6, 7, 22 semanas. Entonces, este es un proceso que está controlado y que su variación se debe a causas comunes. Y este es un proceso que está fuera de control, cuya variación se debe a causas especiales. Un comportamiento no aleatorio. Y que también se dice causas asignables. ¿Ya? ¿Por qué asignables? Porque es posible de que podamos identificar la fuente de la variación. Probablemente aquí el operario se quedó dormido, ¿no? O se malogró la máquina. O no sé, hubo una parada de máquina. O se fue la luz. Pero son causas que las podemos asignar a un determinado factor de producción o de servicio, dependiendo de lo que estamos analizando. Por ejemplo, es una gráfica que está bajo control. Tenemos la línea central, los límites. Una gráfica está controlada cuando tiene causas comunes. Y cuando se presentan estos casos hay que tomar acción correctiva. Hay que hacer un análisis de causas y analizar qué fue lo que pasó. La línea central representa la media del proceso, claro, es la media. Y aquí está lo que le decía, ¿no? Cuando siempre determinan los límites del proceso fijan a distancia de 3 desviaciones, por encima y por debajo de la línea central. Todo esto de acá es explicado acá. Los elementos, bueno, ya lo están conociendo, la línea inferior, la línea superior. Tenemos la línea central, que es los datos del proceso. Estos son datos del proceso. Estos puntos son datos. Por ejemplo, si tenemos una tabla tenemos acá el día 1, 2, 3 y tenemos una muestra de tamaño 4, x1, x2, x3, x4, x11, x12, x13, x14. Este punto es el promedio de x1i o x1j. O sea, x1 más x2 más x3 más x4 dividido entre 4. Este promedio es el punto que nos saca. Y para la gráfica de la variabilidad o de rangos y desviaciones, dependiendo, si es rangos, es el rango máximo menos el mínimo. Y si es desviaciones, es la desviación estándar de cada fila. ¿Cuándo usamos S? ¿Cuándo usamos R? Eso va a depender del tamaño de muestra. Ahí tenemos el procedimiento. Lo primero que hay que hacer es la característica, o sea, qué es lo que vamos a medir.
¿Vamos a medir un atributo o vamos a medir una variable? Tenemos que validar el supuesto de normalidad. Vale decir que para variables como el peso, como la temperatura o como alguna una dimensión, por ejemplo, hay que validar que la data que tengamos siga una distribución normal. Y claro, ya seguimos asumiendo que estamos trabajando con data de muestras independientes. O sea, no estamos trabajando con datos pareados, siempre con data independiente, o muestras independientes. La selección de la gráfica, ¿no? Normalmente tenemos, para variables tenemos la de XR, XS y la individual de rangos móviles. La individual de rangos móviles se usa cuando el tamaño de muestra es igual a la unidad. O sea, tenemos una sola muestra por día, por ejemplo, por hora, o por periodo de tiempo. Normalmente es por periodo de tiempo. La de rangos, que es la que mayormente usan los chicos en proyectos, es cuando el tamaño de muestra es menor a 8. O sea, si tengo menos de 8 muestras, uso XR. Y si tengo más de 8 muestras, ya tengo que usar S. Esto porque ustedes como conocedores ya de lo que es estadística descriptiva, saben que el rango es el máximo menos el mínimo, ¿no? Está claro. Y que la desviación estándar es la sumatoria de xi menos x promedio sobre n, ¿no? También. ¿No? Esto es cuadrado. Pero ¿cuál es la debilidad de usar el rango? De que ¿hay quien me dice cuál es la debilidad del rango con respecto a la desviación estándar? Sí. Correcto. No analizas todos los valores y obtienes un resultado sesgado por posibles valores atípicos, por los valores extremos. Ese sesgo que les comento se hace más evidente cuando tenemos mayor cantidad de muestras. Por eso la teoría nos dice que si tenemos un tamaño de muestra menor a 8, podemos usar todavía los rangos, pero si ya tenemos más muestras por unidad de frecuencia, ya tenemos que empezar a usar la desviación estándar. Ahora, hay empresas que utilizan S, ¿no? Así sean 4, 5 muestras. Eso no exhibe. Y claro, eso es para variables. Y cuando estamos analizando atributos, por ejemplo, proporción de defectuosos, o número de unidades defectuosas, o número de defectos y número de defectos por unidad, ya tenemos que usar otras distribuciones, porque aquí estamos utilizando distribución normal, pero para la gráfica P, NP, C y U, por ejemplo, tenemos aquí la muestra y la fracción. Nos tenemos 100 y defectuosos tuvieron unos 5. Tenemos 200, defectuosos tuvieron 10. 150, 7.5 y así. Aquí ya estamos analizando variables, ahí estamos analizando productos, es decir, productos buenos, productos malos. Y como estamos contando, no estamos midiendo, tenemos que usar otro tipo de gráficas. Estas gráficas son para cosas que podemos medir.
¿Quién se acuerda qué distribución sigue este comportamiento? La binomial. Binomial, correcto. Por lo tanto, en teoría deberíamos hacer una prueba de normalidad, pero no de normalidad, sino una prueba binomial, para asegurarnos de que esta data siga una distribución binomial, ¿no?, con parámetros L y B. X. Y en el caso del número de defectos es distinto, porque si tenemos, digamos, otra tabla, por acá, dice el número de defectos por unidad. Entonces acá tenemos 3 defectos, una unidad. Una unidad yo encontré 3, en otra encontré 5, en otra unidad encontré 7 y en otra unidad encontré 4. Entonces ahí lo que se hace es totalmente distinto, ¿no? Se suma 7 más 4, 11, 11 más 5, 16, 17, 19. ¿Entre cuántos? Entre 4, entre 4. Y eso te da el número de defectos por unidad, el promedio. ¿Quién se acuerda qué distribución sigue este proceso? Poisson, correcto, Poisson. Entonces aquí habría que hacer una distribución, una prueba de la distribución tipo Poisson. En el curso no lo vamos a ver, vamos a asumir que ya tienen, al menos para variables, vamos a asumir que ya tienen ese comportamiento, ¿no? Claro, aquí hay un parámetro lambda, ¿no? X sigue una distribución Poisson con parámetro lambda. Vamos a asumir que ya tienen, porque ya lo hemos visto. No conozco específicamente una prueba, o sea, sí conozco, pero sé que es un poco tediosa, por eso no voy a ahondar en eso. Pero ya vamos a asumir que tienen esas distribuciones. Pero teóricamente utilizamos distribución normal para cada de variables. Para las dos primeras usamos o asumimos que siguen una distribución binomial, y para las dos últimas asumimos que tienen una distribución tipo Poisson. ¿Por qué se lo digo? Porque a veces en proyectos los chicos no se acuerdan entonces llevar control de calidad y le están haciendo pruebas de normalidad a su gráfica a su muestra de productos defectuosos. Y va desmantelado por eso. Pasa que hay muchos casos pasados y de ahí se guían y tratan de copiar y pegar. Que no les pase eso. Ya seleccionamos la gráfica. Ahora el plan de muestreo. ¿El plan de muestreo en qué consiste? ¿Qué tipos de muestreos hay? Tenemos el muestreo simple, aleatorio, tenemos el conglomerado y el estratificado. Entonces, aquí lo que se sugiere es que utilicen un muestreo simple, ¿no? Sistemático de preferencia, que elijan una unidad al azar y que en base a esa unidad vayan sumando un periodo de tiempo. Por ejemplo, llegan a un lugar, toman una muestra a las 9 de la mañana y de ahí, pasando 2 horas, toman otra muestra. Por ejemplo, no sé, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde, 3 de la tarde. Si su tamaño de muestra después llegó a las 4, ya, ahí cumple. Aleatorio sería distinto. Tomo a las 9 de la mañana, luego tomo a las 3 de la tarde, luego tomo a las 6 de la tarde, digamos aleatorio. No sigue un orden específico. El tamaño de muestra. Se sugiere normalmente que sea entre 4 o 5. Para un nivel de confianza del 95%, con un error de una unidad, creo que la muestra es de 4 o 5.
estimar la media, ¿no? Ahí pueden ustedes jugar con el dato. Creo que para un 99% de confianza es 7, está bien ese cálculo. ¿Qué más? La frecuencia de muestreo. En teoría, lo que se sugiere es que sean entre 25 o 30. ¿No se acuerdan que yo le dije que ¿cuál era el principio que nos decía que a partir de 20 subgrupos o 20 muestras ya era una distribución normal? Teorema del límite central. Entonces, según el teorema del límite central, se sugiere, digamos, 20 subgrupos. Pueden ir jugando 20 subgrupos. Los subgrupos pueden ser días, ¿no? Día 1, día 1, día 2, día 3, y con un tamaño de muestra de 4, 5, dependiendo de lo que les salga, pueden llegar hasta 100 observaciones. O 20 subgrupos con 5 digamos, observaciones, o 25 subgrupos con 4 observaciones. Porque lo que le sale es tamaño de muestra, es, digamos, el mínimo de unidades que deben considerar a un 95% de confianza con un error de. Bueno, el error también lo siguen ustedes, ¿no? Si ustedes dicen, no, yo quiero que mi error de cálculo sea 0.05, ahí sí le van a salir como 50, 60 muestras, porque requiere más precisión, más clara. Tiene una precisión así de 1, 2 máximo, muestra chiquita. Esto debe estar incluido en su trabajo final. Ahí yo se puesto el plan de muestreo como entregable. Entonces, tengan en consideración eso. Pero digamos, antes de hacer esto, hay que tener la tabla de datos. Hay que ver cómo vamos a esta tabla de datos. Ustedes ya vayan organizándose. Yo recomiendo que sean días, ¿no? O no sé, pueden ser turnos también, ¿no? O sea, normal. Si pueden ir, ahora, si tienen la oportunidad de ir un día, 2 días, ya tendrían que ir jugando con otros factores, ¿no? Por ejemplo, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 8 y media, 9 y media, 8 y media, 9, 9 y media, 10, 10 y media, así van avanzando. Y en ese corte de tiempo toman sus 5 muestras o sus 4 muestras. No sería muy representativo, pero es lo que hay, ¿no? O sea, ustedes tendrían que ir adaptando. Pues no creo que vayan 30 días en el resto. Es imposible. Sí, pues una empresa de servicios y producción. A lo que trabajan en servicio, creo que les tiene más fácil todavía, ¿no? Porque sacan su histórico nomás, como una muestra. Normalmente las empresas de servicio tienen datos, no hace nada ya. Pero si eligen producción, ahí sí tienen que ver cómo construyen la tabla. Igual cualquier pregunta me escriben nomás y yo les respondo. ¿Seguirán el tratado final? Voy a ver. Estoy muy ocupado ahorita con proyectos también. Mis proyectos son 60. No, toca 80, chicos. Como es virtual, pero en todas las sedes. Y yo soy el único que ve calidad. En estrategia, por ejemplo, está el ingeniero Loaiza, el ingeniero Salas, en procesos está el ingeniero Ocante, el ingeniero Cetita. En todos hay más de 2, pero en calidad solamente hay uno que soy yo. Por ahí a veces el ingeniero Ocante me apoya. Ya el ingeniero Ocante está viendo todo lo que es calidad a nivel administrativo, ¿no? Todo lo que se puede. Pero bueno, seguimos. El cálculo de los límites. Entonces ya tengo mi tabla. Esto sale del plan de muestreo. Entonces ahora tengo que calcular los límites. ¿Cómo
como les decía, la línea central es el promedio, un promedio simple, ¿no? La media muestral, y esto es para XR. Y para, porque vamos a ver dos gráficas, una gráfica de medias y una gráfica de desviaciones. Entonces, en el caso de XR tenemos la media muestral y el rango muestral promedio. ¿No? O sea, tomamos el promedio de cada fila y luego hacemos el promedio de todos los promedios. Y en el caso del rango, calculamos el rango en cada fila y tomamos el rango promedio. Los límites se calculan de la siguiente manera: la media más un coeficiente A2 multiplicado por el rango. Más menos, ¿no? El mismo coeficiente, y para el rango es el coeficiente de 4 y de 3. Ahora, ¿por qué cambia? ¿Por qué es A2 a 3? Porque dependiendo del tamaño de muestra, se han seleccionado o se han estimado ciertos valores que representan esto acá. Dependiendo del tamaño de muestra, si se dan cuenta, a medida que sube el tamaño de muestra, también suben los valores. O al revés, pero en la medida que va subiendo, estos valores van disminuyendo. Ahí estamos acá. En el caso de XS es la desviación estándar muestral, y usamos los coeficientes A3 y B4 y B3 también. Para rangos medios utilizamos el coeficiente D2 y D4 y D3. ¿Ya? Eso lo tienen ahí en el aula virtual. Para el caso de P, ahí sí ya no usamos tablas, sino usamos de frente los valores que nos da el proceso. ¿De acuerdo? Ya. ¿Se acuerdan que una binomial? ¿Dónde está la binomial? La binomial. No sale más. Ya. La media en una binomial, ¿se acuerdan que era n por p? Esa es la media, ¿no? Por eso es que aquí está n por p, ¿no? Como límite central o límite esperado. Y se acuerdan que la varianza es igual a n por p por 1, pero n por p igual a 1 menos p, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso es que aquí está n por p por 1 menos p, porque es la varianza. Bueno, es la desviación estándar y por eso le sacan la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, estas son distribuciones binomiales provenientes del experimento de Arturi. Y esto ya más bien es, ¿se acuerdan? La distribución de Poisson. En una Poisson, la media es igual a la varianza, es igual al parámetro lambda. En este caso, y
cuál es el parámetro lambda? Ah, este de acá, pues. Este es el lambda. Y a este nosotros le llamamos C promedio. Porque es el promedio de todas estas observaciones. Entonces, aquí la media va a ser igual a C promedio igual a parámetro lambda. Y la varianza va a ser igual a la raíz de lambda, o la desviación estándar. Por eso es que le suma 3 veces la desviación estándar. Por eso es que C más 3 veces raíz de C. Es un poco para que más o menos dar las fórmulas asocien a qué distribución pertenece. ¿Se entendió? ¿Sí? Una vez me preguntaron, ¿para qué vemos Poisson? ¿Para qué vemos binomial? ¿Eso para qué nos sirve? Para comprender esto, para saber de dónde viene. Pues no solamente es meter las fórmulas al Excel y ya. Eso es lo que menos queremos. Bueno, ahí están las tablas. Las tablas solamente sirven para variables, ¿ya? Para atributos ya saben que usamos binomial y Poisson. Bueno, el gráfico, en este caso tenemos una gráfica de medias y de desviaciones. Ya sabemos cómo se calculan los límites, ¿no? Y siempre son dos, ¿no? Media y varianza o desviación estándar, desviación estándar o rango medio. Y finalmente hacemos un análisis, ¿no?, del proceso. Evaluamos, digamos, la zona, ¿no?, donde han caído nuestros datos. La red empírica, ¿se acuerdan? 68, 97, 99, 95, 97, 99.3. Normalmente el 68% de los datos cae aquí, ¿no? O debería caer acá, ¿no? Es que es normal. ¿Se acuerdan? Busquen ahí en Google red empírica 68, 95, 97. Red empírica, ¿no? Entonces, dado que aquí tenemos 1, 2, 3. Imaginemos que aquí está el límite exterior del control, aquí está el límite exterior del control. Esta es la media, acá tenemos un sigma, ¿ya? Entonces, en teoría, en esta zona debería estar el 68, como, digamos, más o menos, ¿no? 68, 70% de los datos. Entonces, en base a esas reglas, la de aquí estaría en 95, ¿no? ¿Cuánto es? 95 o 95. ¿Cuánto es el dato empírico? 68, 95. 68 es de aquí a 95, ¿no? Y aquí es 99.7, creo. Sí, ¿no? 99.7. Entonces, en base a esa red empírica, nosotros podemos analizar los patrones que siguen los datos. Si es que el comportamiento es normal, entonces no vamos a tener ningún punto fuera de las líneas de control. Pero si el comportamiento ya es anormal, podemos identificar patrones de inestabilidad en el proceso. ¿Cuáles son los patrones de inestabilidad? Bueno, cuando un punto excede el límite, sí está fuera de control. Pero cuando tenemos dos de 3 puntos consecutivos en la zona A, también tenemos
digamos, un comportamiento anormal. Cuando tenemos 4 de 5 puntos consecutivos en ZB, o sea, en esta área, a 2 desviaciones estándar, también tenemos un comportamiento normal. Bueno, un comportamiento no normal. ¿Y esto por qué? Porque en teoría la mayoría de puntos deberían estar acá en la zona C, ¿no? No deberíamos tener tantos puntos a 2 desviaciones estándar. Ya se estaría comportando como una distribución no normal. Y cuando tenemos 8 puntos consecutivos de un mismo lado, también nos estaría dando cierto comportamiento anormal, ya que no es normal que un proceso fluctúe solamente por encima o por debajo de la media del proceso. El proceso debería oscilar tanto por encima de la media como por debajo de la media. Patrones de estratificación. Ocurre cuando 15 o más puntos consecutivos están en la zona C, ya sea arriba o abajo de la media. Las variaciones hacia arriba y hacia abajo son pequeñas comparadas con el ancho de los límites. Aquí tenemos un ejemplo de estratificación. Más de 15 puntos consecutivos en la zona C. ¿Esto qué significa? Que dado que hay 15 puntos en esta zona, no sería normal que siga fluctuando, digamos, a una desviación estándar. Debería ya fluctuar por encima de un sigma o por encima de una desviación estándar. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tenemos probablemente un muestreo estratificado. ¿Qué es un muestreo estratificado? He escogido solamente un segmento, por ejemplo, he escogido, si yo produzco A, B y C, quiere decir que he escogido solamente de A y no he escogido los otros productos que también produzco. Estoy estratificando mi muestra. Cuando, digamos, tengo ese problema al momento de hacer mi muestreo, ocurre normalmente este proceso, este comportamiento. Ahora, tenemos otro patrón que es el de mezcla. Ocurre cuando 8 puntos consecutivos están en ambos lados de la línea central y ninguno de ellos en el ZC. O sea, hay muchos puntos cerca de los límites de control. Ese es otro patrón. Puntos que están cerca a los límites de control, pero no caen en el 68%, ¿se dan cuenta? 8 puntos que están consecutivos, pero ninguno de ellos están, en teoría, en el 68% de los datos. Entonces, no olviden que estamos analizando una muestra. Dada la muestra, deja de ser representativa la información cuando 8 puntos consecutivos no están en la zona C. Entiéndase como zona C. Profe, ¿lo puedes poner en otro lado? ¿Dónde? Arriba. ¿Tenemos personas? No se les va a olvidar. Zona C, zona B, zona A. 68, 95, 99.7. Eso sí está claro, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces, cuando tenemos 8 puntos consecutivos que no están en la zona C, o sea, que no están en el 68% de los datos que debería tener, digamos, ya se comporta como un patrón de inestabilidad. No está fuera de control, pero es un potencial problema a futuro, porque está ya empezando a comportarse como un proceso fuera de control. Entonces, esa es la interpretación del patrón de mezcla.
Y el último, que es la tendencia, ¿no? Y la tendencia, los he visto muchas veces en proyectos. Acuérdense que un muestreo es aleatorio, ¿no? Imaginemos que tenemos esta gráfica. Miren cómo se comporta aquí. Sube, baja, sube, baja. Pero lo que pasa es que ustedes ven una gráfica así. Para empezar, hay variabilidad, está bien, está controlado, pero tenemos más de 6 puntos sin un cambio de dirección o tendencia. Entonces, eso que nos da a entender posibles patrones de muestras que han sido seleccionadas arbitrariamente y no aleatoriamente. Y esos son los patrones que normalmente podemos observar, ¿no? Aquí hay unas causas. Por ejemplo, estamos hablando de tendencia. ¿Qué puede ser? Puede ser el cansancio del operador, presencia del supervisor para poder ir operando un determinado proceso para para orientarlo hacia un determinado camino. Influencias estacionales, claro, cuando analizamos, por ejemplo, patrones de productos, por ejemplo, los helados, ¿no? En verano sube totalmente, pero hay que ver que los tiempos asociados a este proceso no sigan estos patrones de tendencia. Mezclado, normalmente pasa cuando los operarios ajustan la maquinaria con demasiada frecuencia. Cuando hay un exceso de control. ¿Y por qué les digo exceso de control? Porque normalmente cuando tenemos muy controlados los procesos, cuando el control es exhaustivo, estos puntos tienden a salirse del 68% normal. Tienden a irse hacia los límites de control. Ahora, ¿cuándo es, por ejemplo, estratificación? Cálculo incorrecto de los límites de control, es muy probable. O que el proceso de muestreo recoja una o más unidades de varias distribuciones distintas. Los puntos tienen que estar agrupados artificialmente alrededor de la línea central. ¿Todo claro ahora? ¿Sí? Profesor, ¿puede explicar de nuevo el muestreo estratificado? ¿Cómo? Muestreo estratificado. Muestreo estratificado. Tengo aquí un material de muestreo. ¿Cómo? Los patrones de inestabilidad son aquellos, digamos, aquellas pruebas que hacemos en el proceso que, si bien es cierto, puede estar bajo control, pero son indicios de que a futuro nos puede llevar a un proceso fuera de control. Y la regla empírica es algo que utilizamos de complemento para nuestro análisis de patrones de inestabilidad. Exacto. O digamos, los patrones están basados en la regla empírica. Pero no solamente en la regla empírica, sino también en otros comportamientos. Por ejemplo, el comportamiento de tendencias no está basado tanto en el comportamiento de la regla empírica, no está más basado en el tipo de la demanda al cual el producto o el proceso está asociado. ¿Me han
preguntado por muestreo estratificado. Vamos a ver. Creo que tengo un material atrás de esto. No. Son 4 tipos de muestreo. Pero los rebasamos brevemente, no hay problema. Uy, no lo puedo abrir. Lo tiene. Pero, me lo explico, no tiene problema. Muestreo simple es el que, digamos, la mayoría utiliza. Extrae una unidad al azar, luego pasa un periodo, no sé, de 1 hora, 2 horas, vuelve a extraer otra unidad, o, por ejemplo, si damos en servicio, ¿no? A las 9 de la mañana extrae una muestra de un tiempo de procesamiento X, luego al mediodía otra, luego a las 5 otra. O sea, yo me voy acomodando, no sigo digamos, un orden, una frecuencia de muestreo. Ese es el simple, el muestreo aleatorio. El sistemático sí es el que sigue una determinada frecuencia. Estoy haciéndolo cada día y aquí lo estoy haciendo cada 2 horas. Ese es el sistemático. Sistemático, ¿no? Sí, sistemático. El estratificado es, de hecho aquí está, ¿no? El proceso de muestreo recoge una o más unidades de varias distribuciones distintas. O sea, como te decía, ¿no? Tú tienes proceso A, B, C, D, o tienes servicio A, B, C, D. Producto, no sé, cárnicos, tienes helados, tienes no sé, hidrobiológicos. Imagínate que es un almacén, ¿ya? Entonces tienes distintos tipos de productos que tú almacenas en tu cadena de frío. Y vas tomando muestras, digamos, de uno de ellos. Pero tú tienes, digamos, más, no solamente tienes una familia de productos, tienes varias familias. ¿Qué es lo que pasa con ese certificado? Solamente recoges una o más o 2 de 10, por ejemplo. Entonces, estás estratificando, estás segmentando tu muestra. Es muy distinto a lo que es un muestreo conglomerado. En el conglomerado, conglomerado, también tú eliges uno de cada uno. Tú vas seleccionando uno de cada familia, vas sacando uno. Eso es. Buen punto. Voy a incluir unas láminas de los tipos de muestreo para que lo tengan. Porque están muy relacionados con este tema. ¿Qué más? Uy, me da difícil. Los tipos. Mejor vayan a la ley y regresamos con las 2. 10 minutos.